y la naturaleza del planteo implicaba la necesidad de analizar el requerimiento de citación a juicio y los elementos que requerí. Y en tanto en cuanto ese artículo determina que la resolución debe dictarse el mismo día, es que se ha fijado esta audiencia, que es posible el mismo día, se ha fijado esta audiencia a pocas horas del cuarto intermedio, que debo decir ha sido bastante cueto, aunque suficiente para analizar la totalidad del material que me fue proporcionado. En primer lugar, voy a hacer algunas referencias sobre el trámite que corresponde imprimir a este planteo. Porque se planteó por la defensa técnica una discrepancia en el sentido que es asimilable a un recurso de reposición y que habría sido resuelto por el señor fiscal jefe. Entiendo que es acertado el trámite que aquí se ha implementado, puesto que con la reforma del artículo 362 por ley 8.869 se consagra el mecanismo de audiencias para la resolución de oposiciones o planteos incidentales. Y esto porque se reconoció por el legislador al establecer esta reforma que la experiencia indicaba que en las oposiciones rara vez las fiscalías variaban su criterio. Independientemente del trámite que aquí se dio con una consulta con el superior, lo cierto es que ese fue fundamental para indicar o señalar el trámite de audiencias para la resolución de todos esos planteos. Establecido lo anterior, paso a resolver la incidencia. En primer lugar, la voy a calificar como una oposición al requerimiento fiscal de citación a juicio, aunque no esté expresado así. Entiendo que se ha dado la oportunidad que le fue notificado el requerimiento de citación a juicio en plazo correspondiente. Por esa razón lo tomo como una oposición al requerimiento de citación a juicio. Y si no ha sido en el plazo correspondiente y porque alega una nulidad absoluta, igualmente revisaré la instancia de nulidad y pondré los efectos que correspondan según sea el sentido de esta resolución. Voy a dejar establecida una primera cuestión. A mi modo de ver, y habiendo analizado los argumentos que ofrecieron en la audiencia anterior y la instrumental que me proporcionaron para el cuarto intermedio, considero que la calificación legal que se ha dado al hecho se encuentra debidamente fundada en el requerimiento. No posee los defectos de motivación que señaló la defensa técnica, que provienen de su particular interpretación de los elementos probatorios para dar sustento a su cuestión. Por otra parte, el dictamen del fiscal jefe, en que sustenta la opinión por la nulidad del mismo, de ese requerimiento, a mi modo de ver tiene fundamentos erróneos y como tal no pueden vincular a este juez, aún en un sistema acusatorio. Ahora doy las razones que contestan a cada ponente. Parto de responder el dictamen del fiscal jefe. El fiscal jefe consideró que el requerimiento adolece de fundamentación en el plano de la calificación legal porque no había atendido a dos pruebas esenciales. La primera, el resultado de la alcoholemia de 2,5 gramos por litro, y la segunda, la conclusión expresada por el perito oficial, licenciado Calderón. De la primera, de ese resultado de alcoholemia, deriva con facilidad, según los términos del fiscal, que el señor Donaire no estaba en pleno uso de sus facultades para presentarse el posible resultado dañoso, ese requisito esencial para configurar el tipo subjetivo del dolo eventual a los fines de la tipificación atributiva. Analizando ese argumento, concluyo que el carecer de la capacidad de representación por presentar ese nivel de alcoholemia es una apreciación subjetiva del fiscal jefe, desprovista de todo respaldo probatorio, que además configura una desacertada derivación según las reglas de la zona crítica racional que implican el respeto por las reglas de la experiencia, la lógica y la ciencia. Para demostrarle la eficacia del argumento, bastaría un ejemplo, tal vez un argumento al absurdo. Si Donaire, afectado con ese nivel de alcoholemia, hubiese matado a la víctima disparándole en zona vital del cuerpo con un arma de fuego, apuñalándola o estrangulándola, nadie asume
que por estar afectado por ese nivel de alcoholemia estaba impedido de representarse la posibilidad de producir el resultado mortal. En segundo lugar, no ha ponderado adecuadamente esa pieza de convicción, me refiero al test de alcoholemia, porque lo hace de una manera aislada o atomizada, separada del resto del material probatorio colectado y que no guarda relación con la valoración y conclusión emergente del requerimiento fiscal. No supera en este punto la valoración que de ese elemento formuló su dirigida, la señora fiscal de instrucción, que llegó a la conclusión de no poder determinar el valor de alcoholemia por otro método más específico al efecto, por factores atribuibles a mal desempeño de funcionarios que no recogieron la muestra o no indicaron el horario de la toma de muestra y además la necesidad que se presentó en ese momento de preservar también la salud del señor Donaire, porque venía a protagonizar este evento y como tal requería la asistencia médica y eso fue prioritario. Igualmente mencionó la señora fiscal, como lo puso de relieve en la parte que ella te puede hablar, que el valor de la alcoholemia era un dato que no se pudo comprobar, eso lo mencioné, pero que sí se podía conocer, y así se concluyó, el extremo de que Donaire condujo en estado de intoxicación alcohólica. Y esta conclusión es derivada a través de otras pruebas independientes. Las testimoniales de los funcionarios policiales que apreciaron directamente con sus sentidos, vista y olfato incluidos, ¿sí?, el estado en que se había bajado el vehículo del señor Donaire. Hablaron en este punto de los ojos enrojecidos, el olor a alcohol que despedía, su forma de pararse y de caminar. Esto, además de los funcionarios policiales, los vecinos y familias de la víctima que se constituyó en el lugar, en lo que es inmediatamente posterior al impacto con el vehículo a la joven víctima. También reparó la fiscal de instrucción en los hechos que indicaban el estado de ebriedad del señor Donaire previo al impacto y que había dado lugar a la persecución policial. En este punto se mencionó entre la prueba hasta la apreciación de un subcomisario que lo vio detenido y haciendo estos ejercicios como para recuperarse, y a este subcomisario le dio la impresión que estaba en estado de ebriedad y a partir de aquí se advierte a otros funcionarios para que comprueben este estado, cosa que hace el primer puesto de control, pero que es evitado por la maniobra de circulación en U y volver en sentido contrario que emprendió Donaire. Es decir, ya habían indicadores del estado de ebriedad del señor Donaire y en conjunto se puede llegar a la conclusión de que el estado de intoxicación alcohólica existe. El segundo argumento de la Fiscalía, del fiscal jefe me refiero, habla de la contundencia y claridad con que se expresa el perito oficial licenciado Lucero en su dictamen pericial, que concluyó, y cito textual: el conductor del automóvil demostró impericia, negligencia e imprudencia en el desarrollo integral del evento donde causó la muerte de una persona. El fiscal jefe reprocha a la fiscal de instrucción no explicar las razones por las que se apartó del dictamen del licenciado Lucero. Esta doctrina y jurisprudencia relativa al deber de fundar el apartamiento. Por mi parte, aunque comparto esa doctrina y jurisprudencia, observo que en sí mismo es errado el argumento del fiscal en jefe. Una vez que leí el requerimiento de citación a juicio y controlé el ajuste de la valoración probatoria que realiza en todo cuanto es determinación de los hechos y la calificación legal, me pregunto de qué se apartó la fiscal de instrucción de ese dictamen. Si es de la expresión del perito, conforme la cual, otra vez cito, el conductor del automóvil demostró impericia, negligencia e imprudencia en el desarrollo integral del evento donde causó la muerte de una persona, fue un acierto de la Fiscalía apartarse de esa apreciación porque es de naturaleza jurídica. Pero en el aspecto fáctico y en los extremos para los que fue convocado a dictaminar el perito, por ejemplo, en lo que hace al estado del terreno, las velocidades y los otros puntos de pericia, los adoptó en su requerimiento, previo a contrastarlos con el resto del material probatorio. Analicemos o reparemos un momento el dictamen del que el fiscal jefe dice la fiscal de instrucción se apartó. Es un dictamen emanado de un perito en accidentología vial, perito oficial inscrito en la Suprema Corte de Justicia, presenta un dictamen de 40 páginas, fundado, que explica las técnicas y bibliografía utilizadas, analiza los antecedentes contenidos en el proceso, entre ellos la pericia oficial de accidentología. Además, el perito se constituyó en el lugar del hecho, realiza gráficos, fotografías,
elabora acuerdos con criterios aceptados por instituciones académicas y científicas, entre ellas la Universidad Carlos III de España, que requiere en reiteradas oportunidades, que esa pericia recrea con simulaciones informáticas y plasma en gráficos y anexos los distintos momentos del episodio, y que además, y acá también resalta un valor fundamental de esta pericia, se hace cargo de los eventuales errores de cálculo, sobre todo en la determinación de la velocidad, y que produjo determinaciones claras y contundentes sobre los extremos fácticos para lo que se lo convocó por su experticio. De todo el dictamen, que además es coincidente y complementario con el informe técnico de policía científica, y salvo en la determinación de velocidad, también es concordante con la pericia del ingeniero mecánico, lo único que no es atendible de ese dictamen son esos dos renglones que el fiscal jefe transcribe en su dictamen para sugerir la nulidad del requerimiento de citación a juicio. Pero insisto, esto es incorrecto porque el perito no puede sustituir al juez en la ponderación jurídica del evento, ni al juez ni a ninguno de los operadores jurídicos. Lo que reclama el fiscal jefe haberse apartado de la señora fiscal son consideraciones jurídicas propias de los operadores jurídicos y no del perito. Esas calificaciones de impericia, negligencia e imprudencia son a las que me refiero. Conceptos típicamente jurídicos. Esto es lo mismo que la decisión sobre la inimputabilidad de una persona. Le incumbe al juez. La prueba del estado mental de la persona sí debe ser apoyada en un dictamen pericial porque ese conocimiento sí es el que carece el juez. Pero la decisión sobre la inimputabilidad de la persona es una cuestión jurídica. Lo propio sucede con ese dictamen del fiscal jefe. Por otro lado, también me parece incorrecto el dictamen porque he sabido que para probar el dolo, ¿sí?, quizás la prueba menos eficiente para esto sea una prueba pericial. ¿Cómo hace el perito para determinar el estado pretérito en que actuó el imputado? Sobre la prueba del dolo dicen otras pruebas, otros indicadores que nos pueden decir acerca del conocimiento o no conocimiento, representación o no representación. ¿Sí? Quiero decir con esto que no existe actualmente suficiente confianza en los resultados de la prueba pericial para hablar del conocimiento, no conocimiento, representación o no representación en el momento del hecho. De esto pueden decirlo otros elementos probatorios. Por otro lado, en este nivel de análisis, esa mayor o menor afectación de la conciencia por causa del consumo de sustancias tóxicas, cuando no fue excluida la capacidad de comprensión y dirección de la conducta por los peritos del cuerpo médico forense, ¿sí?, puede interesar tal vez al momento de analizar su culpabilidad, pero no antes, ¿sí?, en el nivel de la tipicidad. Con ese aspecto subjetivo se define por criterios objetivos de imputación. Y sobre esto volveré más adelante a contestar también el planteo defensivo. Por todo esto considero que el dictamen del fiscal jefe carece de fundamentos suficientes para que sea válido y atendible por este órgano jurisdiccional. En cuanto al planteo defensivo, parto de recordar que la defensa técnica asume la conducción teórica de Ragués y Vallés para la prueba del delito. Con esa base, considera que no se ha acreditado particularmente dos datos objetivos que, de haberlo hecho, harían al conocimiento efectivo el concreto peligro de la conducta que estaba desplegando. Tal, las características del terreno que determinaron la pérdida de dominio rodado y la presencia de la concreta víctima en el lugar. No le asiste razón. Las características del terreno están presentes en las pericias practicadas, acta de inspección ocular e incluso se aprecian las fotografías proporcionadas en la pericia por el licenciado Lucero y fueron trasladadas al dictamen pericial, sin contradicción. Sobre la presencia de la concreta víctima en el lugar, la defensa hace caso omiso a las características del terreno que contienen las pericias practicadas y están volcadas en el requerimiento acusatorio. Estos elementos hablan de una calle terrosa, sin banquinas ni veredas, que discurre entre zona de montes, donde se ubican viviendas. Todo esto define como la única posibilidad de tránsito para vehículos a peatones que sea esa calle. Por otro lado, circular en contramano, que es también un hecho probado, y asumen en el
planteo defensivo, es un indicador de que todos, cualquier persona, debe esperar que pueda aparecer otro, sea un peatón, vehículo, moto, bicicleta, por esa banda prohibida de circulación, porque para eso existe la prohibición de circular en contramano. Luego, cuando la defensa afirma que no es verdad que el imputado no encontró ningún tipo de obstáculo en la calzada que le impidiera conducir con total normalidad su automóvil, merece dos reparos. Primero, que no fue el cambio del terreno lo que provocó la pérdida de dominio del vehículo, o ese montículo de diferencia entre el asfalto y la tierra, sino la actitud del conductor, que pese a ese cambio en el terreno, que cualquier conductor percibe, no reduce la velocidad impresa al vehículo para mantener el dominio. Otra regla de experiencia indica que ningún conductor deja de advertir cuando pasa de asfalto a ripio o calle terrosa, porque se percibe de inmediato una falta de adherencia del vehículo, lo que ha sido explicado claramente en las pericias. Mucho más en un vehículo como el conducido por el acusado, un Toyota 308, que son vehículos de tipo deportivo y de baja altura. Por eso, todo quien desea mantener el dominio del vehículo en esa situación debe reducir la velocidad. Que tampoco conducía con normalidad su vehículo, en la segunda parte del argumento defensivo, ¿sí? Debo decir que merece el reparo que la conducción no era normal, lo hacía con estado de intoxicación, a exceso de velocidad y en situación de fuga. Para lo segundo, el conocimiento de la presencia de la peatón, que en su opinión le permitiría sostener la exigencia de mayor cuidado, la defensa postuló que la fiscal no tiene por acreditado ese conocimiento porque expresa en el requerimiento la posibilidad de no haberla advertido a la peatón de frente, ya que conducía su automóvil en contramano. Sobre esto, ya expliqué que la propia conducción por el carril contrario, algo fácilmente apreciable al circular por el costado izquierdo de la calle, por ese conductor concreto, es lo que funda para cualquier conductor la previsibilidad de encontrarse de frente a otro vehículo, ciclista, motociclista o un peatón que por las condiciones del terreno solo podían circular sobre esa banda de la calzada. Para agotar el análisis de estos argumentos, porque comparto con la defensa el valor de la teoría o construcción propuesta por Ramón Ragués y Vallés, aplicaré esta fórmula o subfórmula para demostrar que con arreglo al criterio sugerido por este autor, es posible atribuir dicho conocimiento, la posibilidad de provocar el resultado mortal, a este conductor concreto. Recordemos que Ragués y Vallés parte de la distinción entre teorías de la voluntad y el conocimiento de representación para señalar lo que el dolo es, porque solo sabiendo en qué consiste el dolo es posible conocer cómo se prueba. Luego una serie de consideraciones dogmáticas donde repasa las teorías de condiciones existentes, considera correcta la teoría del dolo conocimiento, que también asume. Luego se pregunta qué clase y grado de representaciones son necesarias para afirmar el nivel de conocimiento que exige una realización dolosa, y para ello entiende que es posible trazar una eliminación entre dolo e imprudencia correspondiente al merecimiento de pena propio de esta forma de imputación subjetiva, sin por ello tener que recurrir a datos psíquicos de dudosa existencia práctica y de muy difícil apreciación, lo cual me recuerda a la postura del fiscal jefe. ¿Sí? Dice que se prueba Ragués Vallés, ¿no?, por la confesión o por indicio, y normalmente la prueba de confesión no se tiene, por eso se acude a la prueba de indicio. Y también elabora a partir de allí una caracterización de cómo deben ser estos indicios. Considera esta prueba como la aplicación por parte del juez de determinadas máximas de experiencia a hechos de naturaleza objetiva previamente probados. Dado un indicio, hecho probado, con regla de experiencia mediante, concluye en la atribución de conocimiento o no atribución en ese conocimiento que consiste el dolo. Dicho de otro modo, con esa técnica se puede conocer qué es lo que se representó una persona al momento de cometer el delito. Y no se trata, aclara, de regla de experiencia del juez para evitar el arbitrio judicial que es incontrolable, sino de aquellas que gocen de amplio consenso social en torno a la vigencia de esa regla de experiencia. Entonces, la tarea del juez no consiste en construir o inventar la regla de experiencia para cada caso concreto, sino en acudir a la interacción social para buscar dichas reglas. Aquí está el criterio objetivo. Solo cuando el juez encuentre en dicha interacción entre ciudadanos una regla de experiencia de vigencia indiscutible, según la cual, presupuestos esos datos objetivos, una persona forzosamente es conocedora de determinados hechos, puede atribuirse correctamente dichos conocimientos al concreto acusado. Cualquier convicción judicial que se aparte de este criterio es, pues, arbitraria.
En este caso concreto, de acuerdo a los hechos probados que operan como indicios, voy a empezar a enumerar. Quien conduce en estado de embriaguez está probado, ya lo expliqué antes, trasnochado, se ha mencionado en el requerimiento fiscal como el señor venía de un casamiento anterior donde pasó la noche consumiendo bebidas alcohólicas, lo declaran el testigo que ofreció el mismo. Con exceso de velocidad, lo mencionan las pericias practicadas en este proceso, tanto la del licenciado Lucero como la del ingeniero mecánico. Si bien hay discrepancias en la determinación de los máximos de velocidad, porque uno considera que el máximo en esa zona es de 40 y el otro es de 100 kilómetros, los dos consideran igualmente, ¿sí?, que en la zona concreta, por las particularidades del terreno y por la situación en que se produjo el hecho, la velocidad era excesiva, ¿sí? Entonces, y en situación de fuga, el personal policial que había intentado detenerlo previamente y que antes eludió para imprimir mayor velocidad de fuga. Estos datos también son hechos probados, han declarado los funcionarios policiales en este sentido y se cuentan con las desgrabaciones del CEO que hacen referencia a estos extremos. También fueron bien puestos de relieve por la parte querellante particular. Que en este contexto situacional condujo su vehículo Peugeot 308, ya dijimos, es un vehículo tipo deportivo, de baja altura, por un camino que pasa a ser de asfalto a terroso y que se convierte en un sendero de tierra sin banquinas ni veredas, donde se aprecian viviendas alrededor, se aprecian las fotografías, ¿no? Tanto las características del camino como la existencia de las viviendas, como la existencia de árboles alrededor. La existencia de viviendas sugiere la existencia de personas y por ende la presencia de peatones. Donde todos estos indicadores, ninguno le sugirió a Donaire reducir la velocidad, ¿sí?, porque está probada la ausencia de huellas de frenado. También está probado que impactó previamente a la colisión con la víctima contra uno de los costados de ese camino, pues dejó allí uno de los espejos retrovisores, que cambia de carril y circula aproximadamente 60 metros en contramano, con tiempo y distancia suficientes para volver a corregir su curso de circulación, que no hizo, que impacta a la joven víctima que caminaba de frente y no se detuvo, pese a que debía verla, la llevaba en el capó del vehículo contra el parabrisas y la trasladó en esas condiciones por espacio aproximado a 40 metros hasta impactar con uno de los árboles, que fue lo único que detuvo su marcha. Por todos estos indicios, las reglas de experiencia e interacción social, que me parecen vigentes y evidentes, sugieren ante cada uno de estos no circular por el estado de intoxicación en que se encontraba y el estado de fatiga al que hizo referencia el perito Lucero, detenerse ante el control policial, primero, no evadirse del control policial, ¿sí?, reducir la velocidad de marcha si pasa de asfalto a tierra, no circular a contramano o volver de inmediato a su carril. También una red de experiencia sugiere detenerse al impactar a un peatón que solo podía circular por la misma calle y lo hacía en el carril por el que no debían aparecerle a ese peatón vehículo de frente. Todos estos indicios y estas reglas de experiencia aceptadas, porque además están en la ley de tránsito, indican o me llevan a la conclusión de que Donaire era consciente del riesgo de ocasionar la muerte de una persona, la haya visto frente a sí o no, y le resultó indiferente el resultado que se debió representar. No hubo maniobras de evitación alguna, como bien se ocupó de señalar la Fiscalía en su conducción como alternativa a la exclusión del dolo eventual. Dicho esto, de en abstracto, a mi modo de ver, el tratamiento de los argumentos defensivos que postulan el cambio de calificación legal a homicidio culposo, en tanto y en cuanto la prueba rendida y valorada por la defensa no permite de ningún modo asumir la existencia de un homicidio culposo a criterio de este magistrado en este caso concreto. Por todos estos fundamentos, considero que el requerimiento de citación al juicio ha dado cabal cumplimiento al requisito de fundamentación contenido en el artículo 358 del Código Procesal Penal, tanto en la determinación fáctica como en la calificación jurídica establecida como homicidio con dolo eventual. Sobre esa base resuelvo
Primero, rechazar en todas sus partes la instancia de nulidad y pretensión consiguiente de cambio de calificación articulada por la defensa técnica sin costa. Segundo, y por efecto de esta resolución, ordenar la elevación de la acusación fiscal a fase plenario, según establece el artículo 361 del Código Procesal Penal. Tercero, diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad o como sea requerida expresamente por las partes. Con estos fundamentos, doy por terminado el acto, despido a las partes y asistentes. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Porque la naturaleza del planteo implicaba la necesidad de analizar el requerimiento de citación a juicio y los elementos que requerí, y en tanto en cuanto ese artículo determina que la resolución debe dictarse el mismo día, es que se ha fijado esta audiencia, que es posible el mismo día, se ha fijado esta audiencia a pocas horas del cuarto intermedio, que debo decir ha sido bastante corto, aunque suficiente.